Hola, en este segundo vídeo vamos a hacer una pequeña transformación del circuito equivalente que habíamos conseguido hasta ahora, que era este que vemos aquí a la izquierda, donde tenemos el transformador por el que está circulando solamente el flujo común y donde ya tenemos representado con parámetros concentrados tanto la resistencia como la reactancia asociada, la resistencia asociada a las pérdidas Joule y la reactancia asociada al flujo de dispersión de cada uno de los dos bobinados, ¿de acuerdo? Es lo que tenemos aquí a la izquierda. Bueno, antes de pasar a ver cómo representar las pérdidas en el núcleo, que es el tercer aspecto real del transformador que tenemos que modelar en un circuito para poder luego utilizarlo en el análisis del comportamiento del transformador, pues entonces lo que vamos a hacer es ver de qué forma podemos expresar todos los términos del transformador en un mismo lado del transformador. Ahora mismo tenemos la resistencia, la reactancia, la corriente y las tensiones expresadas en el primario, las correspondientes al primario, y en el secundario las correspondientes al secundario. Lo que nos va a interesar es expresar todas las magnitudes eléctricas en el mismo lado del transformador. Yo normalmente siempre recomiendo que se exprese en el lado primario, aunque el análisis se puede hacer al revés y expresarlo en el lado secundario. De todas formas, repito, aconsejo de que por lo menos hasta que no se maneje bien los transformadores, pues siempre se intente trabajar, que esto lo vamos a hacer mucho, trabajar con todos los parámetros expresados a un mismo lado y que este lado sea en principio el primario. Bien, entonces para conseguir esto lo que vamos a intentar es modificar el circuito equivalente, modificar su forma, los valores de sus parámetros, de forma tal de que no se modifique cómo funciona desde un punto de vista energético, es decir, que se sigan representando las mismas potencias en el transformador, en el modelo de transformador que hemos llegado hasta ahora, que está representando un modelo de transformador real, se representa igual en este otro transformador que tenemos aquí. ¿Cuál es la característica de este otro transformador? Bueno, este otro o esta modificación del circuito equivalente del transformador, vemos que en el lado primario no ha cambiado nada. Tenemos una tensión V1 aplicada, una tensión SU1. Ahora vemos ya aquí que la V1 y SU1 ya son distintas, pues porque la SU1 que aparece aquí es la debida al flujo común, como vimos que era el que aparecía en esta bobina, y ya V1, debido a la presencia de esta impedancia y la intensidad que circula por ella, ya V1 y SU1 no van a ser exactamente iguales, ¿no? Ya hemos diferido en este aspecto respecto al transformador ideal. Lo que estaba diciendo, en el primario de este circuito modificado de la derecha, pues coincide con el modelo que habíamos llegado hasta ahora. Aquí no tenemos problema, por lo tanto en el primario no nos va a preocupar lo que ocurra, pero sí hemos modificado el secundario. ¿Por qué? Porque vamos a considerar que nuestro modelo de transformador va a tener una bobina secundaria cuyo número de espiras, que vamos a llamar genéricamente N'2, pues lo vamos a hacer igual al número de espiras del primario. Mientras que aquí son distintos, en este transformador el número de espiras del secundario van a ser iguales. He utilizado la misma figura y entonces, bueno, realmente si uno empieza a contar el número de vueltas que hay en uno al otro lado, ve que son distintas, pero matemáticamente lo vamos a considerar iguales el número de espiras. Por lo tanto, evidentemente, para que energéticamente este transformador se comporte igual que el de la izquierda, los valores de los parámetros eléctricos del secundario, donde hemos cambiado el número de espiras, no pueden ser los mismos que los valores y parámetros eléctricos del circuito del que partimos. Por lo tanto, vamos a llamar a todos estos parámetros con una tilde, le vamos a llamar con el término prima a cada uno de ellos. Entonces hablaremos de X'2, de R'2, de Y'2, de E'2 y de V'2. Y se tendrá que cumplir siempre de que estos valores modificados, que no son los que hemos llegado a la realidad de antes, estos valores modificados pues van a tener que adquirir un valor tal
que energéticamente las potencias activas, reactivas y aparentes en el secundario del transformador de este modelo de la derecha coincida con el modelo que tenemos hasta ahora, para que evidentemente siga representando a nuestro transformador real. En el modelo que tenemos hasta ahora, pues sabemos que la relación de transformación, que la habíamos llamado M, pues se podía obtener dividiendo N1 partido de N2. Y también sabíamos que se puede obtener dividiendo S1 partido de S2. Y aquí no podríamos poner V1 partido de V2 tan alegremente, puesto que sabemos que ya E1 y V1 no son iguales, ¿eh? Entonces, bueno, no se podría poner, no, lo dejamos aquí. En este otro transformador, en este otro modelo de transformador, evidentemente también su relación de transformación, vamos a llamarle M', por llamarlo de alguna forma, pues podríamos ponerla también dividiendo el número de espiras del primario entre el número de espiras del secundario. Y esto sabemos que al tener el valor particular del secundario de un número de espiras igual que el del primario, vale 1. Y como todo transformador, en la relación de transformación también la podríamos poner pues dividiendo S1, tensión inducida en el primario, entre la tensión inducida en el secundario. Por lo tanto, observamos que en este transformador, en este modelo de transformador, llegamos a la conclusión de que si suponemos esta consideración, pues la tensión inducida en el secundario pues va a ser igual que la tensión inducida en el primario. Hasta cierto punto lógico, porque el número de espiras es el mismo. En este transformador, en el modelo que teníamos hasta ahora, si yo despejaba E1 de aquí, pues me queda que es M por E2. Por lo tanto, yo puedo poner en este otro modelo que completar esto y decir que E1, la tensión inducida en el primario, es igual que E'2 y E'2 es igual que M por E2. Esto lo estoy haciendo para ligar esta tensión con su homóloga en el modelo que habíamos conseguido hasta ahora. ¿De acuerdo? Como S'2 es igual a E1 y E1 es M por E2, pues tenemos esto. Ojo, que esta M es la relación de transformación del transformador real, N1 partido de N2, no de este que hemos cambiado. ¿De acuerdo? Entonces podríamos afirmar esta igualdad de aquí, que incluso la podríamos enmarcar. Voy a cambiar el color un momento para que se vea un poco mejor el enmarque. ¿De acuerdo? Esto lo tendríamos nosotros, lo podríamos nosotros hacer. Se puede admitir que esta relación también se puede admitir que se cumpla con las tensiones. O sea, ya hemos dicho que no es exactamente lo mismo, pero podemos admitir la mayoría de las veces que la tensión V1 va a ser igual que la tensión V'2 y que esta va a ser M por V2. ¿De acuerdo? Esta pequeña aproximación ya iréis viendo a medida que vayamos avanzando que en los transformadores se hacen bastantes aproximaciones, puesto que esas aproximaciones no afectan a o sea, los cálculos que se pueden hacer con esas aproximaciones facilitan precisamente eso, los cálculos, y no se difieren mucho los resultados que se obtienen de los que tenemos en la realidad. Entonces tenemos esta situación de acá. Con respecto a las tensiones, incluso podríamos también enmarcar esta otra ecuación. Bueno, he abierto ahora una nueva página, he mantenido los dibujos que teníamos originalmente en la anterior y vamos a hablar ahora de las corrientes. Entonces, se tendrá que cumplir que en el secundario la potencia aparente del secundario, que en nuestro modelo que hasta ahora habíamos obtenido, que es el de la izquierda, pues se puede obtener multiplicando la tensión secundaria por la intensidad secundaria. Bueno, pues la potencia aparente, repito, en el secundario del nuevo modelo, pues tendrá que ser igual, tendrá que tomar el mismo valor.
Esta potencia se obtendrá pues multiplicando v'2 por i'2, ¿de acuerdo? Entonces ambas potencias aparentes tendrán que ser iguales. Si ello ocurre, yo podré escribir lo siguiente. Voy a escribirlo aquí a la derecha, aunque ya sea un cálculo común. v2 y 2 tiene que ser igual a v'2 i'2. Yo despejo i'2, la intensidad secundaria que circularía por este nuevo modelo que estamos nosotros fabricando, y despejándolo de aquí tendría pues v2 y 2 dividido de v'2. Y v2 partido de v'2 hemos visto antes, v2 partido de v'2 es 1 partido por m. Es decir, que tendríamos i2 partido por m. Esta expresión, si ustedes la observan, es la misma que se obtuvo en la demostración o en el vídeo donde se hablaba del transformador ideal en carga. Es decir, se repite la expresión matemática, llegamos a una misma expresión matemática. Entonces podemos afirmar ya la relación existente entre la intensidad I2 en el secundario del modelo que hasta ahora habíamos considerado como válido. Repito, la relación de esa intensidad con la intensidad homóloga, la intensidad I'2 del modelo que estamos considerando ahora. Y van a ser, pues, va a ser la relación existente entre ellas. Vamos a seguir ahora obteniendo las relaciones entre los parámetros eléctricos del modelo que hasta ahora habíamos considerado como válido, el de la izquierda, con los parámetros que nos quedan del modelo de la derecha. Y para hacer eso, lo que vamos a hacer es pues aplicar igualdad de potencias. Vamos a definir la potencia en el cobre del secundario del transformador como el producto de la resistencia del bobinado secundario por la intensidad que lo atraviesa al cuadrado. Vamos a definir la potencia en el cobre del modelo equivalente, pues el producto de la resistencia del cobre por la intensidad que lo atraviesa al cuadrado. Y vamos a forzar que sean iguales. Si forzamos que sean iguales, nos quedará que R2 y 2 al cuadrado es igual que R'2 y R'2 al cuadrado. Despejando el nuevo término, vemos que nos quedaría R2 por m cuadrado, siendo m la relación de transformación N1-N2. ¿De dónde sale m cuadrado? Muy sencillo. Realmente lo que nos quedaría sería R2 R'2 igual a R2 por I2 partido de I'2 al cuadrado. Y esto, lo que está dentro del paréntesis, si volvemos hacia atrás, I2 partido de I'2 es M. I2 partido de I'2 es M, es decir, que tenemos esto de aquí. Bueno, pues entonces podemos afirmar que el parámetro del nuevo modelo R'2 lo puedo poner yo en función del parámetro que hasta ahora había yo considerado como válido, R2, multiplicado por la relación de transformación del transformador original. Podemos hacer lo mismo para las reactancias, es decir, la potencia reactiva que tengamos en la reactancia X2, que se podrá obtener multiplicando el valor de la reactancia por la intensidad que lo atraviesa al cuadrado, y la potencia reactiva de la reactancia X'2, que a su vez se obtiene con una expresión semejante, pues para que el modelo de la derecha sea equivalente al de la izquierda, pues tendrán que ser iguales. Por lo tanto, se tendrá que cumplir que X2 y 2 al cuadrado es igual que X'2 y 2' al cuadrado, se me había olvidado,
Y despejando y haciendo las mismas consideraciones que con las resistencias, tendremos que la reactancia del nuevo modelo se obtiene multiplicando la reactancia del modelo del que partimos, multiplicándola por la relación de transformación al cuadrado. Es decir, para el nuevo modelo podemos ir obteniendo ya los valores de los parámetros. Aunque no pertenezca al propio modelo del transformador, vamos a considerar la impedancia de carga. Voy a dibujarla de otro color. Evidentemente, si está circulando una intensidad I2 por esta malla, querrá decir que aquí hay una impedancia conectada. Evidentemente aquí tendremos una impedancia equivalente. Repito, esta impedancia no pertenece al modelo del transformador. Es la impedancia de la carga que tendremos conectada. Y esta impedancia la tendremos que llamar Z'L. Yo puedo expresar ZL como el cociente entre V2 e I2 en el modelo que consideramos hasta ahora válido, y Z'L, aplicando la ley de Ohm, lo puedo considerar como el cociente entre V'2 e I'2. ¿De acuerdo? Entonces, si yo considero en el circuito, considero la presencia de la impedancia, yo puedo relacionar estas impedancias de la siguiente forma. Cojo la ZL, cojo la Z'L mejor, y he visto de que es V'2 partido de I'2. Vuelvo hacia atrás y veo que, creo que era en esta página, que V'2 es M por V2. Bueno, pues lo escribo, ¿no? V'2 es M por V2. Y en esta otra página de la demostración veo que I'2 es I2 partido por M. Pues lo escribo. I'2 es I2 partido por M. Agrupo un poco los términos. Puedo poner V2 partido de I2. Y esta M que está dividiendo en el denominador pasa multiplicando al numerador. Y V2 partido de I2 es ZL. Por lo tanto veo que también existe, aunque es un parámetro externo al transformador, existe una relación entre la impedancia que tengo yo que considerar conectada a mi transformador modificado, a mi modelo de transformador modificado, perdón, con respecto a la impedancia que yo tenía conectado al modelo de transformador que estaba analizando. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo vaya a usar este modelo, ahora veremos por qué vamos a usar este modelo, cuando yo vaya a usar este modelo de aquí, pues entonces lo que tendré que tener en cuenta es que la impedancia también la tengo que cambiar de esta forma. Y la pregunta es, ¿para qué necesito yo utilizar este modelo donde he hecho estos cambios en el secundario en principio tan extraños? Pues muy sencillo. Hemos visto que hemos llegado a la conclusión de que SU1 en el modelo de la derecha es igual que E'2, perdón. SU1 es igual a E'2. Es decir, que no hay diferencia de potencial, entre este punto y este punto de aquí. Es decir, yo puedo poner un cable aquí, de aquí a aquí, perfectamente, y no habría ningún problema. Lo mismo ocurriría entre este punto y este punto. ¿Por qué? Porque estoy uniendo dos puntos equipotenciales entre sí. Las tensiones son las mismas. E1 y E'2 son la misma tensión. Por lo tanto, puedo yo quitar el transformador. Perdón, puedo yo hacer esa conexión. Y entonces vemos que he unido eléctricamente esos parámetros prima, que sé cómo obtenerlos a partir de los parámetros reales, con el lado del transformador. Esto que acabo de hacer, esta unión que acabo de hacer en color azul en este circuito, la he representado de otra forma aquí. ¿Veis? He desconectado estos puntos de aquí, los he desconectado, he dejado la bobina secundaria sin conexión, he dejado conectada la bobina primaria a los puntos donde se encontraban aquí, que era justo a la derecha de X1 y antes de tocar X'2. Bueno, aquí tengo que decir, bueno, a la hora de hacer el dibujo, que he intercambiado estos dos parámetros, pero al encontrarse en serie realmente da igual, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Y entonces, bueno, aquí tengo conectado, repito, la bobina primaria. No puedo dejar de conectarla porque por aquí circula una intensidad que crea el flujo común, por lo tanto yo no puedo quitar
el núcleo de estos puntos de aquí, pero sí puedo quitarlo de aquí, ¿de acuerdo? Sí puedo quitarlo de aquí. Y entonces yo tendría en este nudo, tendría yo la siguiente circunstancia. Fíjense lo que vamos a ver. Aquí circularía la corriente 1 de vacío, que es la responsable de la creación del flujo común, como vimos ya cuando analizábamos el circuito equivalente del transformador monofásico ideal. Y esta intensidad de aquí, al yo desconectarlo de la bobina secundaria, esta intensidad de aquí es la I'2, que es esta de aquí, como estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ventaja tiene este circuito frente a esta de acá? Pues que tenemos unidos eléctricamente los parámetros que representan las pérdidas Joule y el flujo de dispersión del primario con los parámetros que representan las pérdidas Joule y el flujo de dispersión del secundario. Aunque son parámetros distintos de los reales, lo que sí es cierto es que las potencias P y Q son las mismas, porque nos hemos preocupado de que a la hora de obtenerlo las potencias se mantengan constantes. Entonces esto es un paso intermedio que conseguimos hacer para poder tener una unión eléctrica entre estos parámetros y no tenerlos separados mediante un acoplamiento galvánico, como ocurre aquí. Con esto terminamos este segundo vídeo, que lo único que pretendía era introducir el concepto de expresar parámetros de un lado del transformador al otro lado del transformador. En este caso estamos expresando los parámetros del secundario en el primario. Lo último que nos va a quedar es poder representar eléctricamente las pérdidas en el hierro, que es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo.